Buenas tardes. Hace unos días, el 31 de marzo, pudimos ver cómo un partido de la oposición española convocaba una rueda de prensa para presentar una serie de medidas dirigidas, según ellos, a paliar los efectos de la crisis originada por la epidemia del COVID-19. Entre estas medidas había algunas tan rompedoras como exigir la dimisión del presidente del gobierno y del vicepresidente del gobierno, bueno, de uno de ellos, la de Pablo Iglesias. De Carmen Calvo no se decía nada. Formar un gobierno de emergencia o de concentración nacional, según diferentes ponentes en esa rueda de prensa, o plantear que fuesen las Fuerzas Armadas quienes tomasen el control del aspecto, todo el aspecto logístico de la gestión de la crisis. Bueno, para empezar, el tema de la dimisión del presidente del gobierno. Vamos a ver. Esto abriría un periodo bastante inestable, porque, claro, el gobierno cesaría como producto de esa dimisión, pero claro, permanecería en funciones, estando al frente del mismo el vicepresidente del gobierno, que si también dimitiese el señor Pablo Iglesias sería la señora Carmen Calvo, que tampoco es muy del gusto del partido que ha dirigido, que ha pedido este paquete de medidas. Posteriormente, pues el Congreso tendría que investir a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. Habría que elegir un nuevo gabinete, en fin, y todo eso, francamente, lleva su tiempo. O sea, las palabras gobierno de concentración nacional evocan en este país un oscuro pasado. Tan oscuro como que en los años 20 del pasado siglo hubo varios de esos gobiernos de concentración nacional, fruto de la terrible inestabilidad política, social y económica existente en esos años. Estos gobiernos tenían la característica de que duraban muy poco, eran inestables, porque no eran ni del gusto ni de uno ni de otro, porque, hablando en plata, era una solución de compromiso, ¿vale? Intentar ahí amalgamar a gente que no tenían mucho que ver los unos con los otros desde el aspecto ideológico. Claro, se pueden ustedes imaginar cómo acababa eso, como una auténtica batalla campal. El señor Antonio Maura, político conservador de aquella época, presidió, no sé si fueron 2 o 3 o incluso 4 gobiernos de esas características, hasta que vino el general Primo de Rivera en 1923 y puso orden, entre comillas, dando un golpe de Estado que dio lugar a su dictadura. A ver si eso es lo que quieren. Después hablan de formar, de que este gobierno, no se sabe mediante qué mecanismos, esté formado por expertos. O sea, personas versadas en el tratamiento de epidemias de esta característica. En fin, se supone que eso ya funciona, porque en fin, hay un consejo asesor que atiende al gobierno, pero claro, dicen que este consejo asesor está plagado de incompetentes. Vamos a ver, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A ustedes o a la Organización Mundial de la Salud, que está elogiando la actuación del gobierno español en la gestión de la crisis? No sé, díganmelo. ¿Debo hacerle caso a ustedes o a una entidad mundial llena de expertos en esta clase de historias? Además, ¿cuáles serían los criterios de elección de este gobierno? ¿Quién los elegiría? ¿En base a qué méritos? Todo esto es un misterio. También proponen la supresión de todos los ministerios salvo 4, a saber, Economía, Defensa, Sanidad e Interior. Vamos a ver, vamos a reestructurar el funcionamiento de la administración del Estado en media hora. Porque claro, las funciones de los otros ministerios deberán ser asumidas por estos, ¿o no? ¿O es que vamos a dejar totalmente bandidas y dejadas a la mano de Dios la actividad de educación, transportes y demás? Agricultura, no sé, díganme ustedes cómo pretenden reestructurar todo el aparato administrativo del Estado haciendo así. Explíquenmelo porque yo no lo entiendo. Después hablan también de implicar
a las Fuerzas Armadas en la organización de la logística para luchar contra la pandemia. Vamos a ver, pero si eso ya está, vamos a ver, el ejército está organizando hospitales de campaña y la UME, la unidad de emergencia, está implicándose en todo aquello para lo cual se la requiere. ¿Qué más se espera que haga el ejército que poner a la disposición del gobierno todos los recursos que tiene de gestión sanitaria? Que los tiene, efectivamente, porque el ejército tiene que tener una estructura preparada para atender a los heridos y enfermos que se deriven del ejercicio de sus funciones. Vamos a ver, en cualquier despliegue militar hay heridos, hay enfermos que deben ser atendidos. El ejército dispone de una estructura sanitaria para atender esas cuestiones. Bien está que ponga esos recursos a disposición del Estado, pero ¿qué más organizar? Un ejército no sirve para eso, no está pensado para eso. Un ejército sirve para desplegarse en una cierta área y atajar amenazas de algún tipo, o para atacar o defenderse de los países. Pero un ejército no está diseñado, no está preparado, concebido para atajar crisis sanitarias. No es su función, no está concebido para eso. Dentro del paquete económico, ¿vale?, llama mucho la atención el hecho de que quieran abonar 3 meses de sueldo a todos aquellos trabajadores que queden sin trabajo por motivo de la pandemia. Vamos a ver, los trabajadores que tuviesen contrato, que pierdan el empleo, se supone que irán al desempleo. Algunos sí, otros no, unos más, otros menos. Los trabajadores que no tienen contrato, esos que constituyen esa ingente economía sumergida que hay en nuestro país, ¿esos se van a beneficiar de esas medidas o no? ¿Cómo vamos a saber qué trabajadores son los que precisan de esa medida y los que no? El gasto administrativo para gestionar todo eso sería bestial. ¿Y qué ministerio lo va a hacer? ¿El de Economía? ¿El de Defensa? ¿El de Sanidad? ¿O el de Interior? Porque se supone que el Ministerio de Administraciones Públicas ha quedado abolido. Entonces, ¿quién va a hacerse cargo de eso? Que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo. Con la propuesta de subir el 20% del sueldo a todo trabajador sanitario, ningún problema, estoy de acuerdo. Claro, lo más interesante es que proponen que esta enorme partida presupuestaria para paliar la falta de sueldo para estos trabajadores que queden en paro, que ellos estiman unos 80.000 millones de euros, cortos se quedan, creo yo, se financiaría mediante una emisión de bonos. Claro, pero no dicen qué clase de bonos. No dicen si serán los bonos, los bonos del Estado, que hasta hace poco se publicitaban en televisión, que son, al fin y al cabo, son productos financieros, productos de inversión, ¿vale?, por los cuales a quien los compra el Estado debe darles una rentabilidad. Creo que en el caso de los bonos del Estado era a 5 años. O serán al estilo de los bonos de guerra, que por ejemplo emitió el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, bonos pagados a 40 años. No lo sé, eso tampoco se especifica. Pero en fin, ellos parten de la base de que van a poder financiar un montón de cosas mediante una emisión de bonos. Claro, porque para ellos el tema de los impuestos, habría que bajarlos, hay que reducirlos, prácticamente a la inexistencia. Pero sin embargo, lo más divertido ha sido cuando un periodista, un supuesto periodista, porque allí no hay nadie en aquella sala, evidentemente, las preguntas han llegado de manera telemática y no de cualquier medio, llegaban desde El Mundo, La Razón, Libertad Digital, vamos a ver, más o menos medios de comunicación o medios de incomunicación afines a su causa, preguntando que quién debería liderar este gobierno. Y decía el señor presidente de ese partido que eso no es lo más importante en estos momentos. Pero vamos a ver, ¿pero cómo no va a ser importante? Vamos a ver, ¿a qué figurón, a qué persona de calado, una vez que ya hemos exigido la dimisión del presidente del gobierno, que ha podido ser investido en base a los votos de los españoles, que tiene perejil, ¿a quién le damos semejante responsabilidad? No puede ser un cualquiera, tiene que ser alguien de un nivel, brutal.
¿Y quién va a ser? ¿Me lo explica? ¿O acaso cree que puede ser usted? No lo sé. Creo que sería importante determinar quién va a liderar este supuesto gobierno de emergencia, de concentración o de salvación nacional. Me da igual. Sería importante dejarlo bien claro. De igual modo sería también muy importante que junto con este paquete de medidas también hubiese un plan estratégico de cómo llevarlas a cabo. Proponer es muy fácil. En cambio, organizar, estructurar y dirigir es muy difícil. Francamente, esta presentación por parte de este partido me ha recordado aquel chiste de los dos testigos de Jehová que van, pegan en una casa y en lugar de, como es habitual, decirles que no les interesa, este señor o señora que les abre la puerta les deja entrar. Claro, y los dos testigos de Jehová se acojonan y dice uno al otro, oye, ¿ahora qué decimos? Y el otro responde, pues no sé porque nunca he pasado de aquí. Pues creo que más o menos esto le pasa a este partido. Si por alguna razón tuviesen que verse en la tesitura que ellos mismos están pidiendo, que de verdad el presidente del gobierno dimitiese y en verdad estuvieran en posición de implicarse en la creación de ese gobierno de concentración nacional, creo que no tendrían ni puñetera idea de qué hacer. En fin, reflexionemos, no nos traguemos bulos, vamos a cuestionar todo lo que oigamos y por favor, vamos a cuidarnos. A todos y a todas, muy buenas tardes.